Bienvenidos chicos al curso de psicología. Es más que un gusto volver a encontrarte en esta oportunidad. Mi nombre es Lisbeth Colán, estás en el Colegio Genes, tu mejor opción, y esta es una clase dedicada a chicos pilas como tú de tercero de secundaria. Estamos ya en la semana número 7. El tema que vamos a abordar se relaciona mucho con los que hemos visto anteriormente. Es más, ya lo hemos visto de cierta manera al ir viendo la historia de la psicología y los diferentes aportes de las escuelas, etcétera. Vamos entonces a empezar con la sesión del día de hoy, hablando acerca de los fines y de los métodos de la psicología, comprendiendo que la psicología es concebida el día de hoy como una ciencia fáctico-social, tiene ciertos objetivos que alcanzar, como toda ciencia, como la biología, como la física, como la química, etc. En el caso de la psicología, va a tener fines específicos que se van a vincular a un aspecto teórico y otro al aspecto práctico. Si hablamos del aspecto teórico, al igual que todas las ciencias, la psicología necesita leyes, necesita un estudio teórico acerca del comportamiento y de los procesos mentales para poder posteriormente utilizar estrategias, métodos en el plano práctico para obtener información y también para modificar las conductas deseables, ¿no? De todas maneras, métodos y fines están relacionados, no están disgregados, sino más bien van en íntima relación, porque los métodos que se empleen también dependen de qué, de los fines que se busquen, si es que estos fines son teóricos o si es que los fines son prácticos. Si hablamos de fines teóricos, estamos hablando de fines que no quieren todavía aplicar algo en específico, que no quieren modificar conductas propiamente, sino que lo que quieren es aprender, ampliar el ámbito del conocimiento de la psicología acerca del comportamiento y acerca de los procesos mentales, obviamente. Mientras que los fines prácticos lo que van a querer es aplicar toda esta información que se ha adquirido en el plano teórico. De tal manera es que los fines se relacionan tanto con los métodos como con las ramas de la psicología. Veíamos ramas teóricas y veíamos ramas aplicadas. Los fines, o el estudio de los fines, es sumamente significativo entonces para entender cómo es que la psicología va a desarrollarse o desenvolverse como ciencia. De tal manera, chicos, vamos a ver los fines. Si hablamos de fines, entonces, hablamos de los objetivos que persigue la psicología como ciencia. Todas las ciencias lo hacen. Es más, algunos de estos fines son compartidos con otras ciencias, ¿no? Casi con la mayoría de las ciencias. Vamos a empezar con el fin teórico, los fines teóricos. Si hablamos de los fines teóricos, estamos hablando de aquellos que buscan entender los fenómenos que dentro de la psicología se presentan. Pero en primer lugar, de forma más específica, lo que buscan es describir. Describir es igual que explicar. Te pregunto, ¿describir es igual que explicar? ¿Es lo mismo decir que esto es eso es un objeto de color verde, de forma o de textura lisa? ¿Es lo mismo decir que esto es, ¿no?, un objeto con las características antes mencionadas, que decir que esto es una tiza y sirve para escribir dentro de una pizarra, tal vez de pared, etc.? ¿Es lo mismo hacer una cosa que la otra? Definitivamente no. Porque cuando yo describo, recién me estoy aproximando a mi objeto de estudio. En cambio, cuando yo explico, ya te estoy brindando un porqué, te estoy brindando la causa tal vez del por qué se desarrolla ese fenómeno o del para qué incluso sirve eso. Vamos entonces a ver por un lado cómo es que dentro de la descripción la pregunta fundamental es el qué. La pregunta ejemplo podría ser, ¿qué es el trastorno paranoide? Si nosotros hablamos de qué es el trastorno paranoide, para entenderlo debemos de primero observar las conductas paranoides. ¿Por qué se caracterizan esas conductas paranoides? Tal vez por el excesivo miedo hacia las otras personas o por ideas que recurrentemente van desde que los demás nos van a hacer daños hasta que nosotros mismos podemos estar autosaboteándonos. Las personas con trastorno paranoide son bastante peculiares en cuanto a su expresión, pero lo más característico dentro de su comportamiento es que constantemente paran huyendo, porque piensan que los demás les quieren hacer daño. Ok, pero hasta aquí no sé todavía qué es un trastorno paranoide. Todavía no me has explicado cuál es el origen, cómo surge, ni nada por el estilo. Solo me estás describiendo los rasgos de una persona que padece un trastorno paranoide. Es más, en principio, si es que yo describo, se supone que todavía no entiendo lo que tiene el paciente o lo que tiene la persona a la que estoy observando.
Vamos a pasar a un segundo plano, y ese segundo plano es el de la explicación, en donde te voy a decir por qué es que yo afirmo que esa persona tiene trastorno paranoide. Te voy a explicar qué es el trastorno paranoide y te voy a decir que es un trastorno de la personalidad que usualmente se va a generar por factores biológicos pero también psicosociales. Dentro de lo psicosocial podría expresarse a una temprana edad o incluso a una edad intermedia. Ahora, la forma, en este caso del trastorno paranoide, se va a expresar muchas veces a través de cambios conductuales que son muy parecidos a otros trastornos de la personalidad, como la bipolaridad, porque aquí, frente a estímulos muy radicales como tal vez un llamado de atención o algo por el estilo, las reacciones son un poco similares. Entonces, ya te he explicado qué es el trastorno paranoide. Te he dicho que es un trastorno de la personalidad originado fundamentalmente por el factor, algunos dicen biológico, otros dicen psicosocial. Vamos a poner por el factor biológico y también psicosocial. Se suele expresar dentro de los individuos que ya han tenido cierta experiencia con el entorno, pero también en la niñez. Las características o rasgos fundamentales son el excesivo temor hacia los demás, hacia que los otros puedan hacernos daño. Ya, ok, ahí ya te he brindado una explicación. Entonces, si alguien llegara a mi consultorio y estuviese intranquilo a cada momento diciéndome o preguntándome acerca de qué es lo que quiero o cuál es la finalidad, para qué lo he citado, seguramente le quiero hacer daño, entonces yo tendré en mente, ¿no?, toda la carga teórica que me han dado los libros. Y por lo que revisé, parece que el paciente presenta ¿qué? Rasgos de un trastorno paranoide. Por lo cual, la psicología, dentro de sus fines prácticos, también puede predecir. Yo puedo ver hacia el futuro qué es lo que los demás van a poder tener si es que tengo experiencias previas. Si es que previamente me he empapado de la teoría, de la parte de la teoría sobre los trastornos, entonces voy a poder descubrir en el plano práctico qué es lo que tiene un individuo o incluso un colectivo, ¿no?, los diversos individuos, solamente con observar. Porque incluso se supone que para predecir ya he tenido casos similares. La psicología también puede predecir, puede adelantarse al futuro para ver cuáles son las condiciones que van a generar un trastorno, una enfermedad, etc. Ahora, la psicología en el aspecto práctico, ya aplicativo, no solamente quiere predecir, también quiere controlar. Quiere que ese trastorno paranoide en primera instancia cese. Para ello, tal vez, el psicólogo va a tener que consultar con otro especialista, un psiquiatra. El psiquiatra tal vez decida darle algún fármaco, como es el caso del ansiolítico más conocido, llamado diazepam. Le dará el ansiolítico para ¿qué? Para controlar esa conducta. Ojo, el psicólogo no te puede medicar porque el psicólogo no está dentro del área de la medicina. En cambio, el psiquiatra sí. Ahora, ¿pero qué es lo que yo hago en este caso? He cesado esas conductas que expresaba aquel que tiene el trastorno de ansiedad o de, en este caso, el trastorno de paranoia. Definitivamente no lo he hecho. Por lo cual, una tercera etapa o un tercer fin, más importante incluso que el controlar, vendría a ser el modificar. Claro que el controlar es importante en la medida que haces que la conducta se quede ahí, que el cuadro no siga avanzando, porque se supone que de lo que se trata es de lograr el equilibrio, de lograr que el paciente se estabilice. En el caso de la modificación, aquí sí hablamos de tratamientos, tal vez de un programa intensivo, para que el individuo, el sujeto que padece ese trastorno, se recupere totalmente. Yo no solamente busco frenar, no solamente coloco un DIC, sino que lo que hago es generar diversas técnicas, métodos, precisamente ese es el otro tema, para que el paciente se rehabilite por completo. Ojo, controlar no es igual que modificar. Cuando yo controlo, tengo ahí, te detengo. Pero cuando yo modifico, hago que tus conductas se reorienten, ¿no?, cambien, en pocas palabras. Bien, chicos, hasta aquí entonces lo referente a los fines de la psicología. Vamos ahora con los métodos de la psicología. Si yo hablo de los métodos de la psicología, estoy hablando del conjunto de técnicas que van a utilizar los psicólogos. ¿Para qué? Para extraer información.
En primer lugar, tiene que ver con el método o con los métodos teóricos, con la descripción y con la explicación. Número 1, ¿qué es lo que quiero? Entender, buscar información. Número 2, los métodos también tienen que ver con ¿qué? Con la parte práctica, con los fines prácticos. Porque no solamente quiero recolectar información, sino que quiero aplicar esa información. ¿Para qué? Para predecir, para controlar y para modificar. Vamos entonces a analizar el primer grupo de métodos. Según su objetivo, la finalidad fundamental es que podemos tener por un lado métodos descriptivos y por otro lado métodos explicativos. Si te das cuenta, se relacionan estrechamente ¿con qué? Con los fines. Métodos descriptivos, métodos explicativos. Ojo, método descriptivo, método explicativo. Nuevamente, vuelvo a enfatizar. Si son métodos descriptivos, entonces lo que quieren es, ¿qué cosa? Hacer teoría. Lo que quieren es incrementar la información sobre los fenómenos psicológicos, ya sea la conducta, ya sea los procesos mentales. Comencemos entonces con los métodos descriptivos, que lo que buscan es describir. Número 1, el método de la observación natural. ¿En qué consiste este método de la observación natural? Como lo dice su nombre, consiste en observar. ¿En observar qué? A los individuos, pero al costado dice natural. Observa individuos naturalmente, es decir, en un ambiente que no ha sido modificado. No es en un laboratorio, no es en un centro de investigación, ni nada por el estilo. Lo hacen de forma espontánea. Supongamos que hay un psicólogo en el colegio, en todos los colegios hay un psicólogo educativo. El psicólogo educativo, algunas veces le dan ciertos datos, ¿no? El niño tal tiene algunos problemas o dificultades para socializar, tal vez. ¿Qué hace el psicólogo educativo? Puede salir a la hora de recreo y ¿qué hace? Observa al niño Juanito, supongamos. Observa al niño Juanito y empieza a notar. El niño Juanito no sabe absolutamente nada, no sabe que lo están observando, pero la psicóloga, ¿por qué no le ha dicho nada? Con la finalidad de que el niño Juanito se comporte de forma cotidiana, que no cambie su conducta porque ha sido avisado, ¿no? De que lo están observando. La idea dentro de este método es obtener resultados lo más objetivo posible, que el individuo se comporte de manera natural. Pasemos ahora a otro tipo de método descriptivo, que vendría a ser la entrevista. La entrevista ya no se va a realizar en un medio abierto, en un medio natural, sino que se va a realizar en un lugar adecuado. En este caso podría ser un consultorio, podría ser, bueno, algún ambiente, ¿no? Un ambiente en donde pueda tratarte un especialista. En el caso de la entrevista, recordar que la entrevista vendría a ser la recolección de información en un consultorio, ¿no? La entrevista es fundamental porque sirve de base para el método clínico. El método clínico va a tener como base, posteriormente lo vamos a ver, al método histórico y también al método, en este caso, de la entrevista. Gracias a la entrevista es que el psicólogo puede ver directamente a su paciente. Puede escucharlo, puede verlo, puede oírlo en general, ¿no? Puede captar las características, ¿no? Y ahí en torno a ello establece un patrón. Claro, además de lo que escucha directamente del paciente, tiene que escuchar lo que dicen los familiares, lo que dicen los archivos previos, ¿no? Si es que se ha estado tratando con antelación. Bien, chicos, sigamos y tenemos ahora otro método descriptivo, que es el método 3. Sería el estudio de caso. Si hablamos de estudio de caso, como lo dice su nombre, es un estudio, también recopila información, pero de casos particulares. Puede ser un individuo o puede ser un colectivo. Por ejemplo, dentro de los estudios de caso es muy común el dar cuenta sobre el impacto que tuvo en cierto grupo poblacional, como los reos, el haber estado encarcelados. ¿Qué impacto tiene la encarcelación dentro de la socialización? En pocas palabras, ¿qué impacto tuvo el hecho de estar en la cárcel para ciertos individuos, ¿no? La socialización actual? En pocas palabras o con otros términos más sencillos, ¿cómo afectó a los ex convictos en la parte de la socialización, de la interrelación con los demás, el hecho de haber estado encerrados en la cárcel? Ojo, aquí es un grupo y un evento muy específico que es la encarcelación. Podría ser también pacientes que han sufrido de tortura o que han sufrido de secuestro. Son grupos muy peculiares, por eso hablamos de estudios de casos.
Si queremos hacer un estudio de caso, se supone que estamos investigando un fenómeno muy específico y muy peculiar, ¿no? Que muchas veces no se puede reproducir tal vez por el impacto que tiene, ¿no? Imagínate, secuestrar o hacer el medio o generar un medio en donde se secuestre a alguien, no sería lícito. Sigamos, chicos, y vamos a ver ahora, después de haber visto los métodos descriptivos, los métodos explicativos. Es decir, los métodos que intentan explicar el porqué de los fenómenos psicológicos. Bien, chicos, empezamos con el método clínico para terminar con el método experimental. Tanto el método clínico como el método experimental son fundamentales. En el caso del método experimental, no solamente se utiliza en psicología, sino también en otras ciencias. En el caso del método clínico, estamos hablando de un método que tiene su base, como te lo dije hace un momento, en el método histórico. Es un método que recopila información. Información que puede ser directa a través de la entrevista, información que puede ser indirecta a través de los registros del expediente anterior o tal vez incluso de la producción de textos, de cómo escribes. Si es que eres un famoso literato, también se puede sacar de ahí conforme vamos leyendo, ¿no? El tipo de escritura que tienes, las temáticas que abordas, más o menos cómo está la cuestión psíquica dentro del individuo. Vamos a ver entonces ahora cómo es que este método clínico no solamente se queda en la parte explicativa, sino que es fundamental para luego ir a la parte práctica, ya que gracias al método clínico es que podemos luego comprender, explicar y por supuesto modificar fenómenos psicológicos. Problemas psicológicos, obviamente, están incluidos. Vamos a ver entonces sus elementos. Los elementos del método clínico son los siguientes. Número 1. Para que este método se pueda llevar a cabo, lo que debe de existir es el rapport. ¿Qué es el rapport? El clima de confianza que se establece. Debe de haber un trato cordial entre el paciente y entre el psicólogo. Vamos a ver un segundo elemento, que vendría a ser la anamnesis. Y esto ya le corresponde al psicólogo. El psicólogo tiene que ver el historial clínico, tiene que ver si es que el paciente ya ha ido con antelación a tratarse con él o con algún otro médico. ¿Cuáles son los padecimientos anteriores que posee? Es como el médico, ¿no? El médico también ve tu historial clínico para de repente no equivocarse al momento de suministrarte alguna medicina o para ver cómo se asocia el mal que tienes en el presente con lo que has tenido anteriormente. Vamos a ver otro elemento que vendría a ser la transferencia. La transferencia tiene que ver con la actitud del paciente frente al psicólogo, si se lleva bien, si se lleva mal. En el caso de lo último vendría a ser la contratransferencia. ¿Qué vendría a ser lo contrario de la transferencia? Es la actitud del psicólogo hacia el paciente. Ojo que para que se lleve a cabo este método clínico debe existir un buen entorno, un buen medio de relación entre psicólogo y entre paciente. Pasemos por último, chicos, a ver el método experimental. Si nosotros hablamos del método experimental, como se los dije, no es un método único de la psicología, sino que también es utilizado por diversas ciencias. Si hablo de método experimental, automáticamente a mi mente llega también el método científico. El método experimental necesariamente utiliza método científico, porque para plantear su hipótesis o su problema va a tener que primero observar, bueno, experimentar y todo lo propio al método científico. En el caso del método experimental tiene como base el método científico, lo había dicho ya. También utiliza las siguientes categorías. ¿Cuáles son las categorías que utiliza? Variable independiente, variable dependiente y por supuesto la muestra. Veamos con este ejemplo cada uno de sus elementos. El ejemplo es la influencia de la pobreza en la deserción escolar de los alumnos del colegio X, un colegio N, no le vamos a poner nombre, en Villa. Puede ser Villa María del Triunfo, puede ser Villa El Salvador, ¿no? Cualquier lugar en general. Bien, tenemos en primer lugar que analizar este enunciado, porque después de todo es mi hipótesis, es mi problema. Mi hipótesis muestra lo siguiente, muestra una relación entre dos variables, me va a decir el método experimental. Una variable es la causa y otra variable es la consecuencia. Si yo digo la influencia de la pobreza en la deserción escolar, ¿cuál de las dos variables, la influencia de la pobreza o la deserción escolar, depende de quién? ¿La influencia de la pobreza depende de la deserción escolar o la deserción escolar depende de la influencia de la pobreza? Deserción quiere decir abandono.
¿el que los alumnos dejen el colegio depende de la pobreza o la pobreza depende de que los alumnos dejen el colegio? Sería un poco raro si lo decimos como lo último. Definitivamente no puede ser. Entonces tenemos aquí que la deserción escolar depende ¿de qué? De la pobreza. Por lo cual la pobreza es una variable que se mantiene estática, que no se mueve y que es la causa de que los alumnos dejen el colegio. Ahora, la pregunta es, ¿qué alumnos? Los alumnos de un colegio X en Villa. Por lo cual, este va a ser otro elemento, va a ser mi muestra. Veamos aquí más detalladamente. Cuando hablamos de método experimental, hablamos de 3 elementos fundamentales. Número 1, variable independiente, que vendría a ser representada por una V y por una I. Siempre va a ser la causa y en ese caso no varía. ¿Quién no varía y es la causa de la deserción escolar? La pobreza. Por lo cual, la pobreza en este caso es mi variable independiente. Por otro lado, variable dependiente es la que depende de la variable independiente. Esta sí cambia, sí varía en función de la variable independiente. ¿Quién variaba en función de la pobreza? La deserción escolar. Por lo tanto, en este caso, mi ejemplo sería la deserción escolar. Por último, chicos, vamos a tener un último elemento. Y este elemento dice, muestra. ¿Cuál es mi muestra aquí? Mi muestra son los alumnos del colegio X en Villa El Salvador. Bien, pequeños, hasta aquí la clase de psicología. Espero te haya gustado. Conmigo será hasta una próxima ocasión. Pero no te vayas a olvidar que tienes una tarea referente al tema de fines y métodos de la psicología. Cuídate bastante. Un abrazo a la distancia.